daros a todos las gracias por estar aquí presentes en esta primera actividad precongresual del congreso que va a tener lugar el 22, 23 y 24 de marzo aquí en Talavera, sobre la figura del Padre Juan de Mariana, con el título La actualidad del Padre Juan de Mariana. Quiero presentarles a los ponentes de hoy. A mi derecha, Iván Vélez Cipriano, que es de Cuenca, de un pueblo llamado Carrascosa. Tiene una edad insultante porque es más joven que yo, lo cual pensaba yo que era difícil. Y es arquitecto, investigador de la Fundación Gustavo Bueno, colaborador de la revista Catoblepas y autor de una serie de libros variados que os leo para que tengáis idea. Por ejemplo, Contra los mitos y sofismas de las teorías literarias posmodernas, Agua, hombres y máquinas en la España preindustrial, Por los caminos de la sierra, Antropología y paisaje de Cuenca, Gustavo Bueno, 50 visiones sobre su obra, Podemos, comunismo, populismo, socialfascismo, entre preguntas, y sobre la leyenda negra. Y la última obra que ha escrito se llama El mito de Cortés, de héroe universal a icono de la leyenda negra. Y también ha publicado en revistas como El Basilisco, Folklore, Altamira, y participado en programas de televisión y encuentros de filosofía e historia nacional e internacional. Él nos va a hablar el título de su ponencia es El Padre Juan de Mariana y el papel de España en es el título de la mesa redonda, El Padre Juan de Mariana y el papel de España en la historia universal, y en concreto su ponencia es Juan de Mariana y el mito nacional de Bernardo del Carpio. Y si os parece, pues ya presento a José Luis Pozo Fajarnés a mi izquierda, zaragozano, que tiene una edad insultante, pero porque es mucho mayor que yo, solo insultante. Que es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, licenciado en filosofía por la UNED, también licenciado en antropología social y cultural por la UNED, y que actualmente trabaja como profesor de filosofía y es Juan de Mariana, en Talavera de la Reina. Es tutor de filosofía, de antropología en el Centro Asociado de la UNED y colaborador habitual del programa de televisión El Callejón de las Maravillas en Teletoledo. Forma parte de la Junta Directiva del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina, un gran experto en cine y también un gran discípulo de Gustavo Bueno y también un buen compañero. Gracias. Eso es lo que puedo Vaya, como persona ya deja mucho que desear, eso sí. Bueno, el título de su conferencia es El papel de Mariana en la contrarreforma, la expresión del conflicto entre católicos y protestantes en el 500 aniversario de la Reforma. Bien, pues sin más, doy la palabra a Iván Vélez para que nos presente su ponencia. Muy bien, pues lo primero, por supuesto, agradecer la invitación para participar en este acto precongresual, me parece que así se llama. Agradecer la organización y muy personalmente a José Chu por el esfuerzo que sé que le está suponiendo organizar todo esto y a su compañero, por supuesto. En fin, mi ponencia, que trataré de ser lo más sintético posible, va vinculada pues, a uno de los aspectos importantes de una personalidad tan, como diríamos hoy, tan poliédrica en cuanto a su obra como es el Padre Juan de Mariana. Lo digo porque probablemente pues, a lo largo del Congreso propiamente dicho se tratarán otros aspectos pues, que todos casi de manera pauloviana se nos vienen a la cabeza cada vez que sale el Padre Juan de Mariana, como es el asunto del regicidio, como es el asunto pues, también que concierne a todo lo que tiene que ver con la economía, con los aspectos religiosos de una época tan convulsa como la que le tocó vivir. En mi caso, pues el ataque en el sentido de acometer el trabajo pues va vinculado a esa historia de España y en particular a uno de los personajes que vienen incluidos en la misma, un personaje revestido o
aureolado, digamos, de componentes míticos. Si se han dado cuenta, pues a mí el tema este de los mitos vinculados a imperios pues es un asunto que me interesa bastante, y cuando me propusieron decir algo hoy, pues pensé que por la vía de la historia y por la vía de un personaje como Bernardo del Carpio pues podíamos sintetizar y hacer converger determinados puntos de vista y determinados aspectos relacionados con la historia, con una historia además a la que nos acercaremos desde unas posturas muy definidas, como son las del materialismo filosófico, y que no nos harán acercarnos a esas obras de Juan de Mariana desde un punto de vista absolutamente técnico, sino intentando ver el trasfondo filosófico que tienen algunos personajes incluidos en su obra. En este caso, Bernardo del Carpio creo que cumple con este importante papel. Así que vamos un poco al asunto. Cuando se publica la Historia General de España del padre Mariana, las ediciones primero en latín y luego en español, nos encontramos con el periodo de mayor expansión del Imperio Español. Un imperio, además, pues que ha logrado más o menos alcanzar su plenitud, más o menos alcanzar sus límites, aunque, por supuesto, se seguía avanzando en algunos de los territorios, no solamente en el aspecto territorial y dimensional, sino en la profundización de la institucionalización y de la incorporación de las sociedades con las que se fue topando, ¿no? O se fue trabando contacto. Digo esto porque cuando yo hable de imperio, que es un asunto, que es una palabra que saldrá a menudo, o que debiera salir, pues hay que partir del principio de que hay como mínimo, y esto es una teoría desarrollada plenamente por Gustavo Bueno, pues dos tipos de imperios: los imperios generadores. El caso del español entendemos que es canónico, como canónicas son las historias a las que nos vamos a referir, por integrar a esta serie de sociedades, y son generadores también porque finalmente lo que se entiende a menudo como decaimiento, crisis o disolución del Imperio Español, entendemos que en gran medida su realización, por cuanto esas sociedades que se encuentran en un grado de civilización deficitario, precario, pues son incorporadas a la historia con H mayúscula, y se lograrán emancipar liberadas pues de algunos aspectos que imposibilitaban pues acceder como individuos equiparables a las sociedades europeas que hubo en la conquista y más allá, ¿verdad? Y en el tiempo, quiero decir. Entonces, en ese sentido es en el cual íbamos a insertar la Historia General de España del padre Mariana. Frente a estos imperios generadores, del cual pues hemos puesto como ejemplo al Imperio Español, pero que en el pasado pues tendríamos un imperio que también cumplió con esos mismos requisitos que se exigen de integración, pues es el Imperio Romano, en el cual pues se miró, por supuesto, mucho el Imperio Español. Como imperios antagónicos a estos en su forma de proceder, pues estaríamos hablando de los imperios depredadores, que todo el mundo puede más o menos adivinar cuáles son, pues el Imperio holandés, el Imperio británico y todos aquellos pues que dejaron a las sociedades más o menos intactas, lo cual permite tener a los antropólogos un campo virgen de trabajo y un gran filón de trabajo, pero que desde la perspectiva del individuo pues lo que hacen es dejarlo en un absoluto segundo plano, y bueno, pues las prácticas comunes de estos imperios pues consisten en desarrollar o implantar una serie de factorías a través de las cuales se canalizan recursos materiales, ya sean fisicalistas, ya sean humanos. Hablo, por ejemplo, de la esclavitud, por ejemplo. En definitiva, insisto, el padre Mariana yo creo que debemos insertarlo pues perfectamente en un imperio generador como español, máxime sabiendo que es jesuita y que los jesuitas incluso tuvieron sus propios terrenos, sus propios bancos de prueba, como puede ser pues las reducciones que continuaron hasta casi el siglo XIX. Bueno, pues hechas estas consideraciones de carácter general, nos toca ahora insertar a Bernardo del Carpio en todo ello. Aunque hemos distinguido entre imperios generadores y depredadores, y entendemos que todo imperio pues tiende como mínimo a llegar a unos límites, como decíamos antes, abarcables, lo cierto es que esos límites
que finalmente serían toda la tierra. De hecho, el Imperio Católico es doblemente católico, ya lo hemos dicho muchas veces, por su aspecto religioso, pero también por intentar recubrir Cato solo en toda la tierra. Pues, como digo, esos intentos que nunca se consiguen, pues chocan con otras plataformas imperiales. En el caso en el que nos ocupa, pues nos encontramos con el Imperio Español en sus fases iniciales, entendiendo que desde Covadonga tenemos al menos la intención de recuperar la España perdida, pero con el impulso católico pues seguir desbordando las fronteras. Y allende los Pirineos tenemos también, estamos hablando de siglos 8-9, donde insertamos a Bernardo del Carpio, otro imperio además constituido no solamente con las armas, sino también con las letras, en el sentido de que el imperio carolingio se apoya en la llamada donación de Constantino, según la cual pues, el poder terrenal que habría podido manejar la Iglesia es transferido a Carlomagno. Esta es una falsificación que finalmente se conocería en el siglo XV y que Juan de Mariana, yo no lo he encontrado, creo que no la toca. ¿Por qué? Porque se tiene asumido que está hablando de unos tiempos muy pasados y que se ha desmontado pues, toda esta superchería de la que venimos hablando. Bien, entonces, insisto, tendríamos en la cornisa de la península ibérica unos reinos asturleoneses que están intentando ir casi por oleadas bajando hacia el sur, recuperando con ese otro mito de la pérdida de España, y luego un imperio carolingio, al margen ya de la legitimidad que poseyera a través de dicha donación, pues que ejerce un poder importante sobre unos terrenos incluso que están a este lado de los Pirineos. Bueno, pues es en ese contexto en el cual se inserta Bernardo del Carpio. Vamos a ver brevemente cómo toca el padre Juan de Mariana todos estos asuntos. Y leo del libro 7, capítulo 9, hablando de Alfonso II el Casto. Planteo rapidísimamente la situación de Alfonso II el Casto. Quito de mujeres, según las crónicas, pues no tuvo descendencia, pero su hermana se casó a furto, que se dice, es decir, a escondidas, a hurtadillas, si se quiere, con Sancho Díaz. Y de ahí nace Bernardo del Carpio. El del Carpio, al parecer, viene dado porque él es criado en un barrio de Oviedo llamado así, mientras su madre es confinada en un monasterio y su padre pues, en un castillo y se le saca los ojos. Y bueno, pues aquí hay dos líneas, digamos la línea psicologista según la cual podríamos entender que las acciones de Bernardo del Carpio contra Alfonso II podrían ser motivadas por ese resentimiento personal de haber roto su familia, pero veremos que no, que en realidad se pueden insertar en un contexto de carácter político e imperial. ¿Por qué? Pues porque se especula con la posibilidad de que Alfonso II, no teniendo descendencia directa, le hubiera ofrecido como mínimo acuerdos, pero también la entrega o la incorporación de los territorios hispánicos en el Imperio Carolingio. ¿Es Bernardo del Carpio, por los motivos personales? Creo que no, pero sí por los motivos de evitar una especie de segunda pérdida de España, en este caso no en manos de los sarracenos, sino en manos de ese proyecto que desde la perspectiva europeísta se ve como una especie de protoeuropa del momento, cosa que nos llevaría a discutir y que no es a lo que nos vamos a dedicar esta tarde, pero como digo, pues Bernardo del Carpio se encuentra en esa tensión entre la realidad de unas amenazas islámicas presentes en la península ibérica y la realidad de que la solución, por la debilidad quizá de esos reinos, pudiera venir dada por la incorporación de los mismos a la opción carolingia, que como sabemos tuvo gran implantación en Cataluña y habría que decir que probablemente de esa implantación puedan derivarse los males feudales que vinieron en su momento. Pero bueno, son ideas que voy lanzando que no hay tiempo evidentemente para desarrollar. Leo rápidamente las alusiones que hace a este contexto padre Mariana. Insisto, de los principios del rey Alonso el Casto. Dice: los gloriosos principios del reinado de este príncipe tan señalado se amancillaron y escurecieron con un desastre. Voy a contar el asunto que ya he expuesto, ¿verdad? Y afrenta que aconteció en su casa real. Y fue que su hermana, la infanta doña Jimena, olvidada del respeto que debía a su hermano y de su honestidad, puso los ojos en Sandia o Sancho, conde de Saldaña, sin reparar hasta casarse con él.
fue el matrimonio clandestino del que nació el infante Bernardo Carpensio del Carpio, estamos citando lo que hemos ya expuesto rápidamente, muy famoso y esclarecido por sus proezas y hazañas en las armas, según le alaban y engrandecen las historias de España, y aquí voy a detenerme. Es importante que Juan de Mariana habla de las historias de España. Lo digo porque las fuentes y vaya por delante que el sostenimiento de la realidad de Bernardo del Carpio como personaje histórico lo podemos rastrear en este libro muy documentado y que lanza unas tesis, a mi juicio, bastante plausibles y que llevan al reconocimiento de la figura real de Bernardo del Carpio y no de una leyenda o un relato hecho a la contra de las crónicas que tienden a infravalorar la acción hispana y a sobrevalorar la acción carolingia. Y el título es Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles, obra de Vicente José González García, que les recomiendo sin duda. Bueno, pues como digo, el padre Juan de Mariana se está basando no solo en romances y cantares, que en el caso de España todos han reconocido, todos los estudiosos, que tienen un fulcro histórico potentísimo, es decir, que no son pues puras invenciones y fabulaciones, pero es que además el padre Juan de Mariana habla de otras historias, es decir, está en la construcción del canon histórico de las historias españolas, está en esa tradición a la cual él se incorpora y que quedará subsumida en otras posteriores. Pues continúo. Dice, el rey, sabido lo que pasaba, puso en prisiones al conde que vino para hallarse en las cortes. Acusáronle de traición y de haber cometido ofensa contra la majestad. Convencido, fue privado de la vista, lo que decíamos antes, fue cegado, y condenado a cárcel perpetua. Señalaron para su guarda el castillo de Luna, en León, en que pasó lo demás de su vida en tinieblas y miseria, que tal es la paga de la maldad y su dejo. La hermana del rey fue puesta en un monasterio de monjas. Sin embargo, el rey hizo criar el infante como si él mismo lo hubiera engendrado y hubiera salido de sus entrañas. Verdad es que no se crió en la corte, sino en las Asturias. Esto es importante lo que va a decirse. La buena crianza fue parte para que su buen natural se aumentase y aún mejorase. Las armas de los moros por esos tiempos no sosegaban. Es decir, está planteando el contexto político y bélico en el cual se halla, con la amenaza sureña, digamos, de los musulmanes, pero señala la buena crianza. Yo interpreto la buena crianza de Bernardo, cuando habla Juan de Mariana de ella, porque se cría en Asturias y creo que no es un exceso suponer que el buen calificativo de esa crianza es por su vinculación con este covadonguismo y de su crianza en el sitio donde está, digamos, el epicentro del avance posterior, de la Reconquista, ¿verdad? Bueno, pues esos son, yo creo, que historias, aspectos que no debemos descuidar. Posteriormente, el padre Mariana pues cuenta todo esto que les acabo de decir, voy muy deprisa por motivos de tiempo, como pueden comprender, de la posibilidad de que estos reinos se incorporaran en esa entidad imperial mayor, que sería la carolingia, y de cómo Bernardo del Carpio pues, es un gran héroe que además lo que está buscando, volvemos otra vez a la perspectiva psicologista, pues es la liberación de su padre que no conseguirá porque cuando llega pues lo encuentra ya fallecido. Pasamos más adelante a cómo trata este aspecto el padre Mariana, que lo trata en un capítulo posterior titulado Cómo Carlomagno vino a España, y habla además aquí en este caso de la entronización del propio Carlomagno, y ya digo que no se plantea la superchería, entiendo yo, porque estamos ya muy lejos de la misma. Bien, pues lo que ocurre entonces cuando está esta amenaza de cesión o de segunda pérdida de España, si queremos utilizar esta terminología más bien clásica, es que nos encontramos ante otro mito relacionado con el territorio y con una institución política por antonomasia como es la de la frontera, y en este caso de una escala política como es la de los imperios. ¿A qué me refiero? Pues a que la historicidad de Bernardo del Carpio viene vinculada a la victoria sobre Roldán. Es decir, los dos, digamos, el héroe español vence al héroe francés, Bernardo del Carpio vence a Roldán, y aquí es donde ha habido una enorme controversia que a mi juicio se resuelve bastante bien en este ensayo de Vicente José González García. Se resuelve en el sentido de negar que sea una ficción la batalla de Roncesvalles, porque lo que demuestra el estudioso es que hubo dos batallas. En la primera ni Roldán ni
ni Bernardo pudieron participar por su edad, porque no tenían edad para ello. Es una batalla que se produce en el año 778, pero en la que sí hay posibilidad de que luchen es en una ocurrida, esta del 778, perdón, es del lado francés de los Pirineos, sería una batalla en la cual las tropas de Carlomagno son vencidas por los gascones, no confundir con los vascos, y la que se produce a este lado, digamos la batalla mítica, la batalla que se asume como dique contra el avance carolingio, sería una producida en el año 808, en la cual sí existe la posibilidad de que ambos se encuentren. ¿Qué ocurre ahí? Pues que el padre Mariana, por supuesto que ni se plantea esta cuestión, porque la tiene perfectamente incorporada. Incluso en historias de la época se ve que hay una claridad en la verosimilitud de los hechos. Es posteriormente cuando empieza a decaer un poco la figura de Bernardo, ya sea en el mundo de las historias, ya sea también en el mundo de la ficción o de la literatura. Aún así se mantendrá como héroe, pero revestido pues de una serie de perfiles que lo irán desdibujando hasta pues posteriormente, probablemente yo creo que pues del siglo XVIII en adelante la figura de Bernardo empieza realmente a desdibujarse, porque se están haciendo otras historias ajustadas al momento ideológico que se vive. Bien, en cuanto a la batalla, pues como decimos, queda claro que estamos ante dos episodios distintos y que permiten la verosimilitud de los hechos, y eso es algo que Juan de Mariana perfectamente asume. En cuanto a las consecuencias, pues las consecuencias, esto es otro tema también muy complejo, porque las consecuencias no solamente de esta derrota, sino del colapso en cuanto al avance del Imperio carolingio, creemos nosotros que determina su propia fragmentación e implosión, por la vía, por supuesto, pues del repartimiento que hace el propio Carlomagno y sus herederos. Digo esto porque entendemos que todos los imperios, bueno, así lo creemos, tienen un ortograma. El ortograma español o hispano sería este que hemos dicho, del recubrimiento de la tierra, por eso con la integración de todas esas sociedades, pues cuando tocan techo, digamos, es cuando empieza su decaimiento o su transformación. En el caso del Imperio carolingio, a mí me da la sensación de que en el pecado lleva la penitencia, es decir, esa propia ambición leguleya o esa propia cimentación leguleya pues le lleva implícitas las semillas de su destrucción, porque quizá luego sea ese mismo rigorismo a la hora de atenerse a lo legal la que lleva a la división y a la fragmentación y a la total desaparición. Estamos, como digo, en un intervalo, en un periodo o en un ámbito de fricciones entre plataformas, en este caso la hispana y la carolingia, que además tiene otro interés, me parece que es evidentísimo, y es que 1000 años después, en 1808, es cuando estamos ante otro episodio de pugna entre un imperio como el español y el francés, precisamente por intentar atacar a un tercero como es el inglés, y en este caso además Talavera también jugó su papel. En cuanto a la asunción imperial de la figura o la operatividad de la figura de Bernardo del Carpio, pues cabe señalar que los franceses saquearon todos los sepulcros que encontraron, el del Cid y cualquier otro, pero que Carlos I, cuando llega a España, pues hasta tal punto está asumido el mito de héroe nacional de Bernardo del Carpio, pues que llega a su sepulcro, lo abren y le ofrecen incluso, esta es al parecer, dicen, la espada que contenía, y bueno, pues se han intentado descubrir una serie de hitos carpianos, por supuesto muy desgastados por el paso del tiempo, pero que del mismo modo se está haciendo con otros héroes que también han pasado su eclipse en cuanto a su historicidad. Me estoy refiriendo al Cid, que además hace muy pocas fechas en Aragón se han encontrado uno de los campamentos que encajan perfectamente con las narraciones de los cantares. A mi juicio, la influencia de la obra del padre Mariana, para alejarnos un poquito de Bernardo del Carpio, pues es esencial por lo que tiene, ya decíamos antes, de canónica, de asunción perfecta de esta realidad, incluso de estos mitos
que por supuesto incorporan a ellos mismos, el caso de Cortés, que lo tengo aquí delante, pues también lo tiene, aspectos pues que son arquetípicos, pero que el personaje los puede soportar y que además se puede integrar en una tradición histórica. En ese sentido, la obra del padre Mariana pues tuvo incluso, pues por ejemplo, influencia sin duda en confecciones de héroes como pudiera ser incluso el Quijote, que se nutre de todos ellos. El propio Cervantes no duda en absoluto de la posibilidad de la existencia del Cid y del Bernardo del Carpio como mitos, como héroes guerreros españoles, que digamos que yo creo que aportan ciertos componentes a la confección, con la distorsión que queramos verle, al propio Quijote, que también se nutre de otros héroes que digamos que continuarían de forma ultramarina la acción de Bernardo en el otro lado del océano. Son los Cortés, Pizarro, etcétera, etcétera. Hay toda una tradición de grandes guerreros que se mantienen y que desarrollan su acción no en guerras civiles, sino en guerras con otros opositores. En el caso del Cid, pues sería una frontera con el mundo musulmán, con sus alianzas, por supuesto, de las cuales aprenderían en América. En el caso de Cortés, pues con el Imperio Mexica, y en el caso de Bernardo del Carpio, con lo que venimos diciendo toda esta ponencia. En definitiva, yo creo que la conclusión, no sé cómo vamos de tiempo, bueno, más o menos me estoy ajustando, la conclusión que podemos sacar de cómo encaja Bernardo en la historia de Juan de Mariana me parece que es evidente, y que además nos sitúa a Bernardo como un mito de carácter luminoso que explica, que no oscurece, sino que explica lo que ocurre. Porque de hecho lo que sí que no ocurrió es la integración de España en el Imperio Carolingio, eso por supuesto que no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que se continuó el ortograma inicial covadonguista, si se quiere, es decir, mediante alianzas, en algunos casos, el caso también de Bernardo con el musulmán Marsilio, pues se atacó a unos musulmanes más potentes, pero la reconquista se llevó a cabo y la frontera se mantuvo y se mantiene hasta hoy en día. Y la historicidad, la realidad de una nación canónico como la española, yo creo que no ha sido negada, y esta sería un poco mi conclusión, hasta la reescritura de unas historias de España que parten de mitos oscuros y de héroes oscuros, que esto quizás sea lo más polémico que se puede decir. Y esos personajes no hay forma de buscar su rastro, no ya en las crónicas, no ya en las reliquias de las que partimos para hacer historias, sino en la pura fabulación. Y para señalar rápidamente a esos héroes oscuros que nada aportan sino confusión, pues podremos citar a Breogán, a Jaún Zuría y al Duende Culebro, si ustedes saben de lo que estoy hablando, que es pues de la invención de historias antinacionales que no solamente tienen que borrar y poner en duda y revestirlo de ropajes que distorsionen continuamente al Cid, a Bernardo del Carpio, a Cortés o a quien sea, sino oponerle unas ficciones que realmente no hay por dónde cogerlas y cuyos efectos, pues las historias no son inocentes ni son puramente cuestiones científicas, pues son muy graves en el aspecto ideológico. Ahora mismo yo creo que estaríamos frente a este mito, por eso he incorporado la palabra nacional en el título, frente a mitos nacionales como el de Bernardo, que no es una cuestión de ponernos aquí nostálgicos ni muchísimo menos, pues tendríamos mitos de carácter europeo. Volveríamos a situar a Carlomagno encima de la mesa como una especie de primer europeísta que podría dialogar con los mitos particularistas y oscuros que acabo de citar, los mitos, pues digamos, casi aldeanos y tribales. Y bueno, pues con esto lo dejo.